Nicolás. Desde su autonomía. Sí. No, bueno, me parece que en primer lugar nosotros no votamos el presupuesto de Frente de Izquierda, el presupuesto para este año, y si uno ve que va a decir que es nominalmente el problema del presupuesto, no, tiene que pensar en la inflación, cómo se licuó el presupuesto. Por eso hay universidades que le cortaron la luz, no tenían luz en la universidad, como sucede en muchas escuelas, como lo vimos en la provincia de Buenos Aires, con terribles problemas de infraestructura. Entonces, a mí lo que me parece es que el gobierno ha tomado un camino muy claro, que es priorizar el pago a los especuladores. Se fueron 27.000 millones de dólares en fuga en lo que va del año. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri se pagó en intereses de la deuda, se pagó de deuda 24 presupuestos universitarios. Entonces, está claro, digamos, que acá no se está privilegiando la universidad. Sí, de hecho, no, lo que quería decir, por esto que se hablaba de que ahora parece que podría llegar a haber un acuerdo, digo, esto es un chantaje, porque si la inflación va a ser alrededor del 42%, datos oficiales que ya estaban circulando, que no se puede creer, ¿no? Porque el año pasado votamos un presupuesto con una estimación de inflación del 12% y a los 2 días, ¿recuerdan ustedes? A los 2 días salió Duhovne a decir que no eso no iba a ser así, junto con Sturzenegger, diciendo que iba a ser del 15%. Entonces, ¿quién puede creer eso, digamos? No hay ningún tipo de seguridad en eso, ni para el propio gobierno. Aparte, el propio gobierno nunca 25% es una rebaja salarial del 20% del salario de los docentes universitarios. Ahora, yo le pregunto... se subejecutó este año y los rectores le plantearon al presidente que se debían unos 13.000 millones de pesos hace menos de un mes. Digo, ¿por qué no se termina de ejecutar ese presupuesto? Porque además se da en todas las áreas del Estado. Hay subejecución en prácticamente todas las áreas. No, entonces, y te aclaro una cosa más. Lo no que estaba estipulado estaba en función de la inflación que planteaba ese presupuesto. Además que quedó recontratrasado. Por ejemplo, un presupuesto de educación, si no recuerdo mal, de 16% de aumento, bueno, con una inflación del 42%, evidentemente que te están robando el 20%. Por un lado, es lo que dice Héctor, ¿no? El tema de que siempre se ha planteado desde las clases dominantes lo que nosotros denominamos saqueos al pueblo trabajador. Lo hicieron en la dictadura, lo hicieron en el 89, después con Menem, en el 2001, y ahora estamos ante un saqueo histórico. Y este gobierno gobierna para los ricos. La explicación de por qué hay una devaluación y después no te lo devuelven. O sea, la pobreza estructural que quedó después de lo que significó el 2001, la devaluación de Duhalde, etcétera, esa situación no se retrotrajo. Es decir, lo que estamos asistiendo hoy, si no lo paramos, si no lo frenamos, va a ser el hundimiento de las mayorías populares. Nicolás. Son saqueos históricos. Y un ejemplo de eso es que pagamos, por ejemplo, de deuda externa, más de 500.000 millones de dólares durante todos estos años, una deuda que además es ilegítima, ilegal, fraudulenta, que se estatizó la deuda en el 82, que lo hizo Cavallo, por ejemplo, uno de los que pagamos esa deuda es del grupo Macri. Lo sumo, Nicolás, ¿vos crees que son los dos temas o que esto se puede llegar a utilizar, el pedido presunto, no sabemos qué va a pasar, pero imaginemos que Bonadío la procesa y pide la detención y el desafuero de Cristina? No, que hay una utilización de parte del gobierno y de ciertos medios, está clarísimo, ¿no? De esta justicia de la mano de Bonadío, Stornelli, haciendo esto que es tan discrecional, es decir, la justicia protege a los funcionarios de los gobiernos de turno y después, cuando cambia el gobierno, protege a los funcionarios de ese y persigue a los del gobierno anterior. Digo, si vos pensás en que Wagner, que era jefe de la Cámara de la Construcción, declaró sobre IEXA como parte del Club de la Obra Pública desde el año 2003-2004, y Mauricio y Franco Macri estaban a cargo de esa empresa, bueno, ¿dónde está la citación de Mauricio Macri? No existe, digamos. Entonces, acá hay un entramado para, por supuesto, proteger, como muchas otras cosas, ¿no? Estaba todo el escándalo de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. No sabemos qué pasó con esto. Ahora, eso no es para desconocer que existió, por supuesto, corrupción en el gobierno anterior, como existe en antes lo dicen ellos mismos, ¿no? Entonces, falta que aparezca Macri como arrepentido, ¿no? Diciendo, sí, bueno, éramos parte de ese club de la obra pública. Ahora, la preocupación, creo, principal que hoy tienen las mayorías populares es cómo frenamos, cómo terminamos con este ajuste que están
implementando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que va a ser un masazo aún más duro del que ya se está viviendo con estos tarifazos, etcétera, y por eso me parece que va a estar la preocupación al menos del día a día, ¿no? De las grandes mayorías, cómo llegás a fin de mes, cómo puede ser que esté pasando esto, qué hacer para que no te licúen el salario, cómo se va a dar una pelea de parte de todos los trabajadores, porque venimos, a ver, el día 12 va a ser una jornada de lucha, el miércoles que viene hay una convocatoria hecha por los trabajadoras y trabajadores de Astilleros Río Santiago. Hay paro nacional de ATE, hay movilizaciones en todo el país, el 13 hay paro de CETERA, entonces digo, va a haber protestas muy fuertes. El 12 también marchan las organizaciones sociales. Claro, va a haber protestas muy fuertes contra todas estas políticas y como decíamos anteriormente, nosotros del Frente Izquierda venimos insistiendo con la necesidad de unificar cada una de esas peleas en un paro activo nacional y un plan de lucha que termine con esta política. Bueno, pero lo que está diciendo López es que era víctima de una estructura mucho más grande y que escapaba solo a él. Nicolás, que no era él solo tirando 9 millones de dólares, ¿entiendes? ¿Qué pensás? No, digo, me parece que esto, como decías vos, ¿no? A veces uno ya no cree todas estas cosas, ¿no? De repente aparece esta carta, etcétera, y más allá de los individuos, por supuesto que este entramado de empresarios, funcionarios en los distintos gobiernos existe, digo, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Está después el tema de la discrecionalidad de la justicia, ¿no? Cómo la justicia apunta siempre contra el gobierno anterior, funcionarios del gobierno anterior, y no a quienes están hoy en el gobierno, ¿no? y que han sido parte de todo esto. Por eso me parece que es innegable todo este entramado, esta estructura, y no nos podemos ceñir simplemente a en su momento. Sí, lo más obsceno, creo, pero, ¿no? Claro, pero digo, también hay una cosa es hablar, y otra cosa es cuando lo ves. Claro, ¿no? y hay una utilización también, y esto no es solamente en la Argentina, lo vemos en Brasil, hay una utilización de sectores que quieren agarrar la bandera contra la corrupción o anticorrupción, ¿no? Pero con intereses, es decir, por ejemplo, aquí está muy claro, en Brasil, por ejemplo, las empresas norteamericanas se ven favorecidas a partir de todo lo que ha sido el lavallato, etcétera, y lo mismo intentan acá con esta utilización de la bandera anticorrupción, que en realidad lo hacen. A ver, las empresas en el propio Estados Unidos también tienen, hay denuncias de todo tipo, entonces me parece a mí que hay que ir a una salida de fondo, por lo menos desde nuestro punto de vista apuntamos a algo mucho más de fondo, que es que se termine esto asociado de la obra pública y que sean gestionados directamente por los propios trabajadores, ¿no? Hacemos un punto, tenemos información de último momento. Bueno, estábamos hablando de la corrupción, ¿no? Y de si esto va a servir o no, va a usar el gobierno para de alguna manera desviar por lo menos unos días el foco de lo que puede llegar a ser la economía la semana próxima, ¿no? Igual una cosa, digo, hay encuestas de estos días que dicen el 90% de la población, 90% está en desacuerdo con la gestión del gobierno de Macri, ¿no? Entonces, esa agenda que se intenta instalar permanentemente para no hablar de los problemas que tienen las grandes mayorías, y no solo hablar, digo, describir lo que está pasando a millones de personas, sino debatir cuáles son las salidas y cuáles son las soluciones. A ver, el tema universitario. Hay muchos docentes que estaban cuestionando esto, que impulsaban ciertas conducciones, algunas vinculadas al kirchnerismo, inclusive que estaban por aceptar esta oferta que creo que es insuficiente completamente. Muchos docentes votaron rechazarla. Hay que ver cómo terminó siendo este acuerdo. Me parece que no podemos aceptar que sea una rebaja de salario del 20 y pico %. A ver, si la inflación va a ser de alrededor de 45, aceptás menos del 25%, evidentemente los trabajadores son los que pierden siempre. Entonces, sí, lo que pasa es que también yo a veces pienso, ¿no? Con el tema cuando es la negociación paritaria, ¿no? Mientras vos obviamente partís de lo que vos considerás que es lo que corresponde y te ofrecen menos y toda la negociación, mientras tanto no estás teniendo nada. Claro. Es tremendo. Claro, es porque que cero encima no te quedaste con el del año pasado, porque mientras negociás, o sea, ni siquiera tenés el 10 ni el 15 ni nada. Significan los descuentos, lo que significan los descuentos, pero hay de todo Entonces tipo es como todo tipo de muy chantajes. perversa la negociación Por mientras eso yo dije tanto. que era un chantaje. Hay todo tipo de chantaje para que los trabajadores no reclamen
¿no? Y los descuentos es terrible, imagínate, es un aleccionamiento y es un ataque al derecho de huelga. Que no, por eso yo termino entendiendo cuando muchos gremios terminan aceptando determinada cifra que no es la que esperaban, con la famosa cláusula gatillo. Sí, pero claro, pues, bueno, es preferible tener esto o no tener pero nada, no, que no, es tremendo. En los universitarios va a haber revisión igual en diciembre. Sí. No. Yo lo que creo que existe una fuerza, por eso digo esto de toda la comunidad universitaria que viene peleando conjuntamente, no solo los docentes, no olvidemos movilizaciones de cientos de miles de estudiantes en todo el país, que también están siendo parte de defender la educación pública y el salario docente. Si eso lo unificamos a los trabajadores estatales, a los sectores que están hoy peleando, bueno, peleando todos juntos podemos conseguir mucho más y rechazar este chantaje con respecto a la crítica a las conducciones sindicales que se plantean aceptar cada uno por su lado cifras muy por debajo de la inflación, y por eso creemos e insistimos con que tiene que haber una pelea generalizada para que la crisis no la paguemos los trabajadores, porque si se aceptan este tipo de paritarias del 15, 20, 25, pero con sumas en negro, etcétera, sin ningún tipo de cláusula gatillo, es hasta una rebaja salarial, y creo que la fuerza de los trabajadores de manera unificada está para derrotar la política de este gobierno, del FMI y de todos los cómplices, ¿no? Los gobernadores, el Frente Renovador, todos los que le votaron las leyes a Macri. Gracias a todos por los que vinieron, que estuvieron acá en Siempre Noticias esta tarde.